Muy buenas tardes, un gusto realmente poderlos saludar a través de este video, esperando que se encuentren muy bien, ustedes y su familia. Este día continuaremos siempre con el tema de resonancia magnética nuclear de carbono 13, específicamente en el desplazamiento de los carbonos que se encuentran dentro de un sistema de tipo aromático. Entonces, para todos aquellos carbonos que formen parte de sistemas aromáticos, vamos a aprender a sacar y calcular el desplazamiento químico de cada uno de ellos. Para esto voy a necesitar que tengan sus calculadoras a la mano y también sus tablas de desplazamiento. Las tablas de desplazamiento que vamos a utilizar para estos cálculos serán estas que vemos por acá, se las voy a acercar un poquito más, ¿sí? Que son las tablas para cálculos de aromáticos. Entonces, realmente lo que a mí me interesa cuando estoy analizando y quiero calcular el desplazamiento de este tipo de carbonos son los sustituyentes que tenga la estructura. Entonces vamos a enmarcar, miren, vamos a enmarcar en rojo los dos sustituyentes que están en el anillo aromático, y lo segundo va a ser colocarle la posición número 1 al carbono que estoy analizando. Entonces, esa va a ser la primera regla. Colocarle al carbono que estoy analizando, que quiero analizar, la posición número 1. Nosotros tenemos 6 átomos de carbono dentro del sistema aromático y aquí, o sea, como ustedes quieran, ¿verdad? Pueden comenzar por este carbono, por este o por el que ustedes gusten. Vamos a comenzar por este carbono y por tanto él va a tener posición número 1. ¿Sí? Aquí solo existen 4 posiciones y las pueden observar en la tabla. Arriba, en la parte de arriba, dice carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Esto hace alusión a la posición con respecto al carbono analizado. ¿Sí? Entonces, el carbono analizado, recuerden, siempre va a ser posición número 1. Y ahora tengo que colocar las otras posiciones, posición 1, 2, posición 3. ¿Sí? En la posición 4 no hay nada. Vamos para el otro lado, posición 1, posición 2 y posición 3. ¿Sí? Y comienzo con el cálculo. Desplazamiento químico para el carbono, ¿sí? Aquí los podemos enumerar, bueno, les podemos poner carbono A, B, C, D, E y F, ¿sí? Vamos a obtener 6 señales en el espectro de resonancia magnética nuclear para carbono 13 y vamos a decir que el desplazamiento químico para el carbono A es igual. La base para estos carbonos es de 128.5 partes por millón. A esto le voy a sumar en qué posición se encuentra el OH con respecto al carbono número 1. Está en posición número 3. Entonces busco OH acá, ¿sí? En posición número 3 tiene un valor de más 1.4, ¿sí? Y el bromo con respecto al carbono número 1 está en posición número 3. Entonces busco el bromo y busco la posición 3, que es la C-3, y dice que tiene un valor de más 1.7. ¿Sí? Y ahí ustedes me ayudan con su calculadora para el total. Y eso es todo con el cálculo de desplazamiento químico para los carbonos aromáticos. Ahora bien, solo hemos calculado para uno, nos hacen falta para los otros 5. Entonces borramos estas posiciones. Recuerden que estas posiciones son las que van a ir cambiando con respecto al carbono que vamos a analizar. Y ahora, ¿sí?, podemos analizar al carbono B. Aquí está el carbono B. ¿Qué posición va a tener el carbono B si ese es el que yo estoy analizando? Es el carbono posición número 1. Y luego voy a colocar las otras posiciones de acuerdo a este número que he colocado. Posición 1, posición 2, ¿sí? Posición 3 y posición número 4. Solo hay 4 posiciones. Entonces vamos acá, el desplazamiento químico del carbono B
es igual a la base 128,5 más, ¿en qué posición se encuentra ahora el OH con respecto al carbono B? En posición número 2. OH en posición 2 tiene un valor de menos 12,7. Y el bromo que se encuentra en la posición 4 tiene un valor de menos 1,6. Esto vayan verificándolo ustedes en sus tablas, ¿sí? Y ahorita, como ustedes ven, les hemos colocado las posiciones, pero una vez ustedes vayan haciendo más ejercicio, esto no les va a costar. Vamos a calcular ahora el desplazamiento químico para el carbono C, que está acá. Este es el carbono C, denominado carbono C. ¿Qué posición va a tener el carbono C? Si ese es el que yo estoy analizando, la posición número 1, ¿sí? Luego va la posición 2 y luego va la posición número 3. Y decimos, el desplazamiento para el carbono C es igual a 128,5, que es la base para los carbonos de tipo aromáticos, ¿sí? Y ahora, ¿el OH en qué posición se encuentra con respecto al carbono C? Miren, se encuentra en la posición 1. OH en posición 1 tiene un valor de más 26,9 según la tabla. Y el bromo con respecto al carbono C, ¿sí? A este carbono C se encuentra en posición número 3. Bromo en posición 3 tiene un valor de más 1,7. Y así finalizamos el cálculo para el desplazamiento químico del carbono C. Y así sucesivamente hay que hacerlo para el DE y para el F. Ahora bien, yo también les traje, jóvenes, un ejercicio que me parece bastante interesante por los tipos de sustituyentes que tiene, porque algunas veces este tipo de sustituyentes podría causarles un poquito o generarles un poquito de duda. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Espero que les haya quedado claro cómo es que se sacan los desplazamientos para los carbonos de tipo aromático. Entonces hagamos este ejemplo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es, jóvenes? Es enmarcar los grupos funcionales que están sustituyendo a ese anillo aromático, ¿sí? Como primer paso, y vean cómo son los sustituyentes. Son grupos de ésteres. La diferencia, ¿sí? Está en que, en este caso, si pueden observar, está directamente unido al grupo carbonilo del éster, ¿sí? Y en este caso, aunque parece que son iguales los sustituyentes, miren, pero está unido directamente al oxígeno. Entonces tengo que tener cuidado para no confundirme en la tabla. Entonces vamos a comenzar. Vamos a denominar a este carbono A, B, C y D, ¿sí? Recuerden que aquí en este tipo de estructura solo voy a tener para las señales específicas en el rango de los aromáticos 4 señales, ¿sí? Porque están en posición para los sustituyentes, ¿sí? Entonces comienzo. El desplazamiento químico para el carbono A es igual a la base 128,5, ¿sí? Ahora, si estoy analizando al carbono A, ¿qué posición tiene el carbono A? Tiene la posición número 1. Y por tanto, este sustituyente va a tener la posición número 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Se la voy a escribir acá. 2, 3 y 4. Entonces, voy a buscar el sustituyente que está en posición 1, tal cual se encuentra acá. Primero buscando el grupo carbonilo. ¿Sí? Entonces, busco el grupo carbonilo, oxígeno, CH3, así lo debo de buscar en la tabla, ¿sí? Voy a tratar de hacerles un acercamiento acá, véanlo, aquí está, grupo carbonilo, oxígeno, CH3. En posición 1 tiene un valor de más 1,3,
Entonces le voy a colocar acá más 1.3. Y tenemos otro sustituyente en posición 4, ¿sí? Pero este comienza con oxígeno. Entonces en la tabla voy a buscar oxígeno carbonilo CH3. Oxígeno carbonilo CH3, acá está. En posición 4 tiene un valor de menos 2.3. Y esto sería todo con respecto a ese desplazamiento. Ahora calculemos el desplazamiento químico para el carbono B. Coloco la base 128.5, ¿sí? Y cambio las posiciones, ¿no? No se les vaya a olvidar esta parte, ¿sí? Que es bastante esencial. Ahora, si estoy analizando el carbono B, ¿sí? ¿Qué posición va a tener ese carbono B? Va a tener posición 1. Él va a ser la posición 1. Por tanto, si él es 1, aquí estamos en posición 2. Posición 2, acá 1, 2 y posición 3. Y busco nuevamente en la tabla, ¿sí? El primer sustituyente que se encuentra en posición 2 con respecto al carbono B, ¿sí? Es un carbonilo oxígeno CH3. Y así lo busco. Carbonilo oxígeno CH3 en posición 2 tiene un valor de menos 0.5, ¿sí? Y tenemos el otro que está en posición 3, el otro sustituyente, oxígeno carbonilo CH3. Oxígeno carbonilo CH3 en posición 3 tiene un valor de más 1.3. ¿Sí? Entonces, hasta lo demás ustedes lo pueden hacer para el cálculo del carbono C y para el cálculo del carbono D, pero yo quería hacerles énfasis en estos grupos, ¿sí? Que se parecen muchísimo, pero uno se encuentra unido directamente a uno de los carbonos aromáticos desde su carbono carbonílico. En cambio, el otro grupo se encuentra directamente unido desde su oxígeno. Y eso obviamente va a afectar el desplazamiento de cada uno de los carbonos, ¿sí? Entonces, recuerden, jóvenes, que estas son técnicas complementarias unas con otras, tanto infrarrojo como protónico, como carbono 13, al igual el tema que vamos a ver más adelante, que es masas. Entonces, para la elucidación molecular, carbono 13 me va a decir cuántos carbonos tiene la estructura, qué tipo de carbonos tiene, si están unidos directamente a un elemento electronegativo, si forman parte de un sistema aromático, etc. ¿Sí? Ahora, también quisiera aclararles un poco, cuando ya tenemos una estructura, ¿sí? Solo para que nos quede un poquito claro, imagínense tuviésemos una estructura de este tipo. Ok, imagínense, yo tengo una estructura de este tipo, yo tendría que hacer distintos cálculos basándome en el tipo de carbono que estoy analizando. Si voy a analizar los carbonos que están acá, denominados A, B y C, bueno, solo A y B porque este es A, ¿verdad? Porque son equivalentes. ¿Qué reglas voy a utilizar? Las reglas que hemos aprendido en los sistemas de tipo sp3 para carbonos de tipo sp3, ¿sí? Si estoy analizando estos carbonos X, Y y Z, pongámoslo de ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar las reglas para el cálculo de desplazamiento químico para carbonos de tipo aromáticos, ¿sí? Y si quiero analizar estos carbonos vinílicos, entonces me voy a ir al apartado de carbonos vinílicos y sus desplazamientos químicos. Entonces, en una misma estructura yo puedo hacer los tres tipos de desplazamiento, dependiendo de la estructura que yo tenga. Y bueno, jóvenes, esto ha sido todo con respecto a los cálculos de desplazamiento químico.
Espero que practiquen bastante, ¿sí? Otra cosa que se me olvidaba, en el caso, imagínense, quiero ver, sí. Bueno, en el caso que se encontraran con un grupo funcional que no esté en la tabla, ¿sí? Entonces no lo van a colocar. Sin embargo, recuerden que estos desplazamientos químicos calculados muchas veces no coinciden exactamente con lo que se puede observar dentro del espectro, ¿sí? Pero es por eso, porque estas tablas, digamos, están un poco limitadas y puede ser que aquí no aparezca un sustituyente que sí tenga el anillo aromático, como por ejemplo, imagínense si yo quisiera calcular el desplazamiento químico para este carbono X, tendría que buscar en una tabla un poquito más especializada todo este sustituyente, ¿sí? Porque acá en esta tabla no lo voy a encontrar. Entonces, solo para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, nosotros siempre vamos a trabajar con estructuras bastante básicas, ¿sí? Para que ustedes no tengan este tipo de problemas, pero en un dado caso, ustedes ya saben, ¿verdad?, que hay que buscarlo en una tabla un poquito más amplia. Entonces, hoy sí, jóvenes, ha sido un gusto volverlos a saludar, pórtense bien, no se salten la cuarentena, traten de siempre estarse lavando las manos si van a salir, utilicen su mascarilla y los veo pronto. Adiós.